Escuchen la palabra de Dios de Ruth, capítulo 4. Boaz subió a la puerta y se sentó ahí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo, los que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón. Y Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Oremos, hermanos, una vez más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar de ella, porque es viva y poderosa y capaz de cambiar nuestros corazones y capaz de cambiar nuestra forma de pensar y de renovar nuestras mentes. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo utilice tu palabra para hacernos más como tu Hijo Jesucristo en este día. Y, Señor, yo te pido que me des la fortaleza y la claridad para explicar tu palabra de una forma que se pueda entender, Señor. Reconozco mi debilidad, Señor, entonces dependo de ti y que sea tu Espíritu a través de mí para tu gloria. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. En el 1886
se comenzó a construir una iglesia. Esa iglesia se conoce como la Sagrada Familia. ¿Han escuchado de ella? Se encuentra en la ciudad de Barcelona, en España. Yo nunca he ido, pero he visto fotos y esa estructura, hermanos, es una cosa preciosa. Ahora, aunque no lo crean, aunque comenzó la construcción en el 1886, todavía está bajo construcción. Y está bajo construcción no porque la querían remodelar, sino que todavía no se ha cumplido el diseño original del arquitecto original, que se llama Antoni Gaudí. Entonces, se espera que sus diseños originales se completan en el 2026. Entonces, cuando se culmine ese proyecto, sería un proyecto de casi 140 años de construcción. Ahora, cuando yo pienso en eso, en esa catedral, no puedo no pensar en algo. Y es lo siguiente. Han habido miles de personas que han trabajado en esa obra, que han ayudado a construir esa catedral y que nunca en su vida vieron el producto final. Eso quiere decir que habían miles de personas que trabajaron, hicieron su parte, pero que realmente lo que ellos hicieron fue parte de algo aún más grande y aún más bello de lo que ellos pudieron ver con sus propios ojos. Quizás en sus vidas vieron partes ser completadas, quizás algunos vieron el fundamento cuando se completó, quizás algunos vieron cuando se terminó el marco de una puerta o de una ventana, pero miles de ellos no vieron el producto final, no vieron lo lindo y precioso que iba a ser ese edificio. En el capítulo 4 del libro de Ruth, vemos un final muy lindo de la historia de Noemí, de Ruth y de Boaz. Vamos a ver la transacción que llevó a la redención de Ruth y Noemí. Vamos a ver a las bendiciones que fueron pronunciadas sobre Boaz y Ruth. Pero por último, vamos a ver algo que nadie se imaginaba. Vamos a ver cómo esa unión entre Boaz y Ruth llevó a un linaje real. Un linaje real que nadie se esperaba. En otras palabras, hermanos, vamos a ver, el autor nos revela, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que esta historia es una simple ventana hermosa en la catedral maravillosa que es la historia de la redención de Dios para su pueblo. Es una pequeña parte nada más. Entonces vamos a lo primero. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Vemos la transacción, el primer punto, la transacción. La semana pasada vimos como Boaz le dijo a Ruth que había un pequeño problema. Él se quería casar con ella, pero había otro que tenía derecho de casarse antes que él. Había otro que tenía derecho de comprar la tierra de Elimelech antes que él. Pero él le aseguró a ella, como que se quería casarse él con ella, que al siguiente día iba a hacer lo que podía hacer para resolver el asunto. Y siendo un hombre de su palabra, al otro día en la mañana, él fue a la puerta de la ciudad. ¿Por qué a la puerta de la ciudad? Porque era en la puerta de la ciudad donde se hacían negocios, donde se hacían contratos y donde se reunían los hombres para hablar entre sí y hacer transacciones. Entonces él fue a la puerta de la ciudad en la mañana porque también era la entrada y salida principal de la ciudad. Entonces si ese hombre, el otro pariente a quien él estaba buscando, iba a salir al trabajo, iba a pasar por ahí. Entonces dije, vamos a ir allá, déjame esperarlo. Y sabía que el hombre en algún momento tenía que pasar. Lo que vemos en el versículo 1 es que no mucho después que llegó Boaz a la puerta de la ciudad, el hombre pasó. Mira cómo se lee. Y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Como que, mira, él llegó y he aquí que pasó el hombre a quien buscaba. ¡Qué coincidencia! ¿Verdad que sí? No, de nuevo estamos viendo la mano de Dios aquí. Es lo mismo que vimos en el capítulo 2, que Boaz llegó a su finca cuando Ruth apenas acaba de llegar. Cuando ella llegó esta mañana, él llegó un poco después. El Señor obrando, el Señor asegurando que se puede llevar a cabo sus propósitos.
Entonces, ¿qué hace Booz? Él llama al hombre y el hombre se sienta y después él busca 10 ancianos de la ciudad. Parece que hacían falta 10 hombres, 10 ancianos para que se pueda llevar a cabo una transacción legal. Y cuando consiguió a los 10 y todos están sentados, él comienza la transacción. Lo leemos en el versículo 3, comenzando en el versículo 3. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Ahí dice de están aquí sentados y de los ancianos. Parece que en que él buscaba a esos ancianos, comenzaba a agregar más gente. Cuando uno está guiando, hay un accidente, ¿verdad? ¿Qué hace todo el mundo? Comienza a detenerse y a mirar. Eso parece que estaba pasando. Se formó un grupo ahí. Él sigue. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: redimiré. Vos, básicamente aquí le estaba diciendo al hombre que para poder sobrevivir, Noemí tenía que vender la tierra que pertenecía a Elimelec. Si ella vende esa tierra a alguien que no es parte de la familia de Elimelec, entonces esa tierra iba a quedar fuera de la familia para siempre. Ahora, si estás prestando atención y has escuchado los otros sermones, sabes como que aquí falta algo. Él está hablando a este hombre, pero como que no le ha dicho todo. ¿Verdad que no? ¿O verdad que sí? No le ha dicho todo. Y no es que Booz le está mintiendo. Simplemente no le compartió toda la información de primera. Es como cuando uno va a comprar un carro usado. Uno tiene en su mente: yo estoy dispuesto a gastar $10,000. Pero a veces no es sabio entrar y decir: tengo $10,000 para gastar en un carro. ¿Por qué? Porque todos los carros te van a salir $10,000. No hay forma tú sabes, salir mejor. No. A veces es sabio no dar toda la información de primera. Eso es lo que Booz estaba haciendo aquí. ¿Por qué lo digo? Porque cualquiera que está prestando atención, es imposible no ver que no mencionó a Ruth de primera. Y realmente ella era lo primordial. Era casarse con ella la meta de él, no tanto la tierra. Pero no la mencionó. Yo creo que no la mencionó porque primero quería ver si el hombre estaba dispuesto a comprar la tierra. Quizás él estaba esperando tal vez de que no tenía el dinero para comprar la tierra. Y ahí se acaba el asunto. No tenía que ni siquiera mencionarla, porque pues quizás no la quiere comprar o no tiene suficiente chavo para comprarlo. O quizás no tiene el deseo de comprarlo, quién sabe. Pero al final del versículo 4, ¿qué vemos? Que él sí está dispuesto a comprarlo. Y el hombre lo dice sabiendo que eso quiere decir que a él le va a tocar cuidar a Noemí. Eso es parte del contrato, aunque no se dice explícitamente, él entendía eso. Ahí fue cuando vos escuchó eso: ok, déjame sacar lo otro. Déjame sacar la otra información que tengo aquí para ver si el hombre le entra un poco de temor. A ver si el hombre reconsidera. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y ahí, ¿qué pasa? Respondió el pariente: no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el hombre se echó para atrás? Pues mira, parece que él pensaba que después de Noemí no había más herederos de la familia de Elimelec a quien iba a tener derecho a esa tierra. Entonces, como Noemí ya era mayor, tampoco había riesgo de que ella iba a tener hijos que en un momento dado iban a tener el derecho legal a esa tierra. Entonces, eso quiere decir que después de que Noemí se iba a ir con el Señor, la tierra iba a ser ¿de quién? De él. Iba a pertenecer a él. Claro, a él iba a tocar cuidar de Noemí. Eso implica dinero, eso implica una inversión, como quien dice. Pero él podía sembrar la tierra y eventualmente iba a recibir su dinero de vuelta. Y en el futuro,
podría dejarlo para sus hijos, para su familia. En otras palabras, él lo vio como una buena inversión. Eso era todo. Pero cuando Boaz le menciona a Ruth, inmediatamente el hombre capta las complicaciones. Porque ya no era cuidar simplemente a Noemí, ahora cuidar a Noemí y a Ruth. Y como Ruth era una mujer joven, a él le tocaba, su deber era tratar de engendrar un hijo con ella, para que ese hijo podría recibir la herencia de la familia de Elimelech, para que ese nombre, el nombre de la familia, podría seguir. Y si ella llegaba a tener un hijo, ese hijo iba a ser heredero de esa tierra. Y esa tierra le iba a pertenecer a ese hijo. Entonces, ¿qué significa eso? Que él iba a tener que comprar la tierra, iba a tener que gastar chavo en cuidar a Noemí y a Ruth, para después quizás quedarse con nada. Sin tierra, sin dinero, era todo para ellos, nada para él. Cuando se dio cuenta que lo más seguro a él, lo que le iba a tocar era perder dinero, pues ya no estaba interesado. Se echó para atrás, ya no era buen negocio. Quitó sus zapatos, sandalias para hacer la redención oficial. Y si te das cuenta, parece que aun cuando se escribió el libro de Ruth, ya eso no se hacía. Porque en el versículo 7, el autor le está explicando por qué hizo eso, qué significa. Entonces, esta era una práctica muy, muy antigua. Ni siquiera para cuando se escribió eso se hacía. Y cuando el hombre le dio su sandalia o su zapato a Boaz, para asegurar de que la transacción era legal, él entonces le habla a los testigos. Vosotros sois testigos hoy, así empieza, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Mira, ahora hay más información todavía. Mira qué astuto fue. Y que también tomó por mí mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón. Aún no sabíamos de cuál hijo estaba casado ella. Aquí es que sale la luz. Ella era esposa de Malón. ¿Para qué? ¿Cuál era su intención? Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. De nuevo, mira cómo termina. Termina como empieza. Vosotros sois testigos hoy. 2 veces lo dijo. Porque él quería asegurar de que después nadie podía venir a decir que él hizo un trueque legal para salir con lo suyo. Y aún más importante, él quería que todos supieran la razón por la cual él estaba haciendo. Él no lo hizo por ganancia personal. Esto a él iba a costar dinero. Él lo hizo porque él sabía que redimir el linaje de Elimelech era lo que más honraba a Dios. Punto y se acabó. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos la solución que queríamos ver. Vemos que ahora Ruth y Noemí no le van a faltar más nada. Aquí vemos la provisión para sus necesidades. Y también vemos que Boaz termina con la muchacha, se llevó la mujer. Qué bueno, qué chévere. Pero hay algo aquí, hay algo más que nos sirve a nosotros de aplicación. ¿Se dieron cuenta que no se menciona el nombre del pariente, el otro redentor? A mí me encanta la traducción aquí en la Reina Valera. Es muy buena. ¿Cómo es que Boaz le habló al redentor? ¿Qué palabra? Fulano. Qué palabra más bíblica, ¿verdad? Fulano, siéntate aquí. Es una buena traducción porque en el hebreo lo que se ve es eso, es un refrán que es como decir fulano o en inglés Mr. So and so, como un tipo cualquiera. No se menciona su nombre y es interesante porque aquí vemos el nombre de cada persona importante en esta historia. Vemos el nombre de Boaz, Elimelech, aún de los hijos, que hace tiempo no leemos el nombre de los otros hijos, Malón y Kelión. De Noemí, de Ruth, se mencionan a todos, pero él es fulano. ¿Por qué? Bueno, no sabemos si el autor sabía su nombre o si simplemente el nombre ya no había ningún tipo de evidencia de él, porque se perdió en la tradición oral. Pero sea que sea la razón, el hecho de que él no tenga nombre significa algo, un propósito. Como hizo Orpa en el capítulo 1, este hombre decidió hacer lo que hacía sentido,
¿verdad? Es lógico, bueno, si no voy a ganar, ¿para qué lo voy a hacer? Hacía sentido. En vez de tener la mente en la eternidad, en vez de confiar en el Señor con su futuro, él tomó la decisión con la cual él se sentía lo más confiado. Él tomó la decisión para así asegurar su propio futuro. La decisión que no iba a perjudicar su estabilidad económica. En vez de preguntar al Señor, Señor, ¿qué más te va a traer a ti honra y gloria en esta situación? En vez de hacer esa pregunta, ¿tú sabes la pregunta que él hizo? ¿Qué puedo sacar yo de esto? ¿Cómo puedo ganar yo aquí? ¿Y cómo le salió la jugada? Bueno, tomó su futuro en sus propias manos y terminó siendo olvidado. Terminó siendo olvidado. Él estaba dispuesto a hacer lo que más honraba al Señor. Él estaba dispuesto a perder para que Noemí y Ruth podían ganar. Y aunque él no lo sabía en ese momento, por eso, por su disposición, el Señor lo bendijo de una forma maravillosa. El Señor lo permitió tener gran parte en su plan de redención para el pueblo de todo Israel y aún para nosotros hoy día. Algo que jamás imaginaba por estar dispuesto a honrar y obedecer al Señor. Como un profesor escribió, a mí me encanta este dicho, dijo: la matemática de Dios no siempre cuadra. ¿Por qué? Porque lo que nos puede costar a nosotros grandemente aquí en la tierra puede ser la misma cosa que nos permita a nosotros acumular tesoros en el cielo. O en las palabras de un misionero, Jim Elliot, no es tonto el que renuncia a lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Él estaba dispuesto a obedecer al Señor de una forma sacrificada. Y eso le permitió formar parte de la catedral del plan de salvación de Dios para su pueblo. Entonces, hermanos, vamos a orar y pedir al Señor que esto nos anime a nosotros a tener nuestras mentes, a poner nuestras mentes en las cosas eternas, no simplemente en lo inmediato. Que el Señor nos acuerde que nuestras vidas y las decisiones que tomamos y nuestras acciones pueden tener repercusiones eternas, hermanos. Eternas. Nuestras acciones y nuestra obediencia puede traer gloria y honra al Señor de formas que jamás nos imaginábamos. Jamás. Te pregunto, ¿el Señor ha estado tocando tu corazón? ¿El Señor ha estado poniendo en tu corazón obedecerle de alguna forma y te has aguantado porque sabe que te va a costar mucho? ¿Te has aguantado porque te hace un poco incómodo pensar obedecer al Señor de esa forma? Porque si es así, te animo en esta mañana a que ores y le pidas al Señor que te ayude a pensar de una forma eterna. Que te acuerde que Él siempre está trabajando en maneras que nosotros ni siquiera estamos conscientes. Y que Dios siempre está haciendo más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Siempre. Y también nos debemos recordar, hermanos, poder servir y amar y bendecir a otros es un privilegio. Porque eso significa que nosotros somos colaboradores con el Señor. Y eso solamente es posible porque Dios nos ha llamado a ser hijos suyos. Es un privilegio, es una bendición. Es una bendición. Y eso nos lleva al segundo punto. Próximo aquí vemos las bendiciones. Vemos las bendiciones. Después que la transacción se hizo oficial, las personas que estaban presentes comienzan a pronunciar bendiciones sobre Boaz y Ruth. Y después también vamos a ver a Noemí. ¿Qué dicen ellos? Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Entonces, primero, vemos aquí una bendición para Ruth. Una oración de bendición para Ruth. Ella es la mujer que va a entrar a la casa de Boaz. En otra palabra, ella va a ser su esposa y Dios mediante la madre de sus hijos.
Pero ¿qué significa que ellos quieran que ella sea como Raquel y Lea? Bueno, si se acuerdan de Génesis capítulo 29 y capítulo 30, ahí vemos que Raquel y Lea no podían tener hijos. No fue hasta que el Señor abrió sus vientres que ellas podían tener hijos. Bueno, al principio de Ruth, ¿qué vimos? Que ella estuvo casada 10 años y nunca tuvo hijos. Entonces, como esas mujeres, parece que Ruth también era una mujer estéril, que no podía procrear. Pero una vez el Señor abrió el vientre de Raquel y Ruth, ellas dieron a luz a los hombres que eventualmente iban a producir los 12 tribus de Israel. En otras palabras, ellas fueron las matriarcas de Israel. Entonces su oración para Ruth es que ella no solamente puede tener hijos como Raquel y Lea, sino que también por medio de sus hijos ella puede convertirse en otra matriarca de Israel. Hasta ahora todo hace sentido, pero ¿por qué mencionar a Tamar y a Judá? Si han leído a Génesis capítulo 38, sabes que la historia de Tamar y Judá no es una historia muy bonita, no es una historia muy dulce, es una historia fuerte y suceden cosas fuertes y muy pecaminosas ahí. La historia de Judá y Tamar tiene similaridades con la historia de Ruth y Boz. Ambas historias se tratan de un matrimonio levitante, ambas historias se tratan de la redención. Pero suceden de formas muy diferentes. La unión de Judá y Tamar fue una unión pecaminosa. Fue una unión incestuosa. La unión de Ruth y de Boz fue una unión que honraba al Señor. Fue una unión que comenzó con el matrimonio, hicieron las cosas bien. Entonces, ¿por qué mencionar? ¿Por qué mencionar a Judá y Tamar? Es porque Ruth y Tamar tenían algo muy particular en común. Ambas eran mujeres que nacieron fuera del pueblo de Dios. Tamar era una cananea, pero una vez ella se hizo parte del pueblo del Señor, el Señor la usó para ella dar a luz a Fares. ¿Y quién fue Fares? Bueno, eventualmente Fares es reconocido como el líder más importante del tribu de Judá. Lo vemos en Números capítulo 26. ¿Y por qué eso es importante? Que Fares fue el líder del tribu de Judá. Bueno, porque vemos en Génesis capítulo 49 que se profetizaba que era del tribu de Judá que iba a venir un rey que iba a reinar sobre el pueblo del Señor para siempre. Era de ese tribu que iba a salir. Entonces las personas sabían que Ruth era moabita, pero también sabían que ella escogió servir al Dios de Israel. Ellos sabían que ella escogió ser parte del pueblo de Dios, el Dios real. Entonces su oración para ella era que podía ser como Tamar y que sus hijos también podrían permitir que vos tenga un linaje familiar muy grande y de mucha bendición para muchas generaciones. Son bendiciones impresionantes y ahí no terminan, hay otros. También vemos que hay una bendición específica para vos en el versículo 11. Básicamente lo que ellos piden lo que oran es que vos puedes seguir siendo un hombre de carácter. Y que por medio de sus hijos, él se puede convertir en un hombre reconocido por medio de todo Belén. Que todos lo puedan reconocer por medio de los nenes que vaya a tener. Esas bendiciones que se pronunciaron sobre vos y Ruth eran más proféticos de lo que esas personas jamás se imaginaban. Y eso lo vamos a ver en el último punto. Pero ahora hay más bendiciones aquí que quiero que veamos. Después que Ruth y Boz se casaron y consumaron su matrimonio, Ruth quedó embarazada. Y quedó embarazada con un hijo. Y vemos que llevan ese hijo a Noemí. Y cuando llevan el hijo a Noemí, ¿cómo responden las mujeres? Comienzan a adorar al Señor. Aquí lo vemos en versículos 14 y 15. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos.
Mira qué cambio más drástico. Esas mujeres fueron las que escucharon a Noemí quejarse, que ella ha vuelto con las manos vacías, que ella tiene que cambiar su nombre a Mara porque estaba muy amarga e infeliz. Y ahora miran a su vida y están adorando al Señor. Ahora ellos ven que a través de este hijo que Dios le ha dado, ella sí ha obtenido un redentor. Le están diciendo que el hijo es redentor porque están diciendo, mira, aún en tu vejez vas a tener a alguien que va a cuidar de ti. No te va a faltar nada el resto de tu vida. Gloria a Dios. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Y también le dan gloria al Señor por Ruth. Acuérdate que Noemí perdió 2 hijos. Y claro, no hay nada ni nadie que pueda reemplazar los hijos de uno. Pero por otro lado, la están ayudando a ver, mira la bendición que el Señor te ha dado en esta muchacha. Que ella es más de 7 hijos. 7 es un número que lo que comunica es la perfección. Entonces lo que están comunicando aquí es que por medio de vos y de Ruth y de este nene, Noemí ya por fin tiene todo que va a necesitar para el resto de su vida. Ya no le va a faltar más nada. El Señor ha cuidado de ella. Y el versículo 16 parece que indica que Noemí iba a pasar mucho tiempo con este nene. Entonces esto aún más muestra la bendición que iba a ser para ella, porque iba a ser como hijo propio para ella. Iba a estar en su vida diariamente. Ahora, lo que es bien interesante sobre todas estas bendiciones, hermano, es que en cada uno de ellos vemos que Dios es quien recibe toda la gloria. Todo el crédito es del Señor. Sí, Noemí fue creciendo en su fe y en su confianza del Señor. Ella aprendió a confiar en Él y a descansar en Él. Sí, vos fue un gran hombre de integridad. Fue un hombre muy generoso. Sí, Ruth fue leal, fue fiel, fue humilde. Pero al final del día, si algo bueno sale de la obediencia de ellos, no es porque ellos fueron personas tremendas. Es porque ellos servían a un Dios bondadoso y un Dios lleno de misericordia. Y las personas entendían eso. Versículo 11, que Jehová haga la mujer. Versículo 12, por la descendencia que de esa joven te dé ¿quién? Te dé Jehová. Y vean que ella se casó con vos y rápidamente quedó embarazada. Acuérdate, hermanos, estuvo casada 10 años y no pudo tener hijos. ¿Cómo sucedió eso? Versículo 13, el Señor le concedió quedar embarazada. El autor, él está incluyendo estas bendiciones para recordarnos que detrás de ese hombre piadoso y esa mujer piadosa había un Dios fiel, un Dios a quien le plació bendecirles, un Dios que estaba trabajando en ellos y a través de ellos para llevar a cabo sus propósitos. Entonces la aplicación aquí para nosotros es que esto nos debe recordar a nosotros que nos tenemos que mantenernos humildes. Humildes. Toda buena cosa, todo regalo viene de la mano del Señor, como leemos en Santiago 1:17. Y si nosotros hagamos algo bueno, cualquier cosa, es porque el Señor es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Los pasos de obediencia que nosotros vayamos a tomar, la fe que nosotros vayamos a ejercer, las bendiciones que nosotros fuéramos a recibir, todas esas cosas, hermanos, es porque el Señor es bueno y fiel. Si no fuera por Él, nosotros aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estaríamos separados del Señor. Como Ruth y Tamar, todo cristiano que se encuentra aquí, en un momento dado nosotros no éramos parte del pueblo del Señor. Éramos los que estaban afuera bajo pecado y condenación. El Señor, siendo fiel, envió a su Hijo para que Él pueda vivir una vida sin pecado. Él obedeció al Padre perfectamente. Y estando sin pecado, Él murió por los pecados de todo aquel que pone su fe en Él. Y al tercer día Él se levantó de la tumba
para que por medio de la fe en Él también podamos ser salvos. ¿Y por qué? Ser salvos, ¿por qué? ¿Para qué? Porque el Señor salva a pecadores como nosotros, para que tanto ahora en esta vida, como también para el resto de la eternidad, nosotros podamos disfrutar y celebrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en hacer eso, hermanos, traemos gloria a su nombre. En otras palabras, el Señor es quien recibe toda la gloria. Si no conoces a Cristo, te quiero animar a que hoy te arrepientas de tu pecado y pongas tu fe en Él. Hoy puede ser el día de salvación. Piensas que no eres digno de ser salvado, acuérdate de Tamar, lo que ella hizo. Acuérdate de Ruth, que era una idólatra. Donde hay pecado, aún más abunda la gracia. Entonces podemos ir al Señor confiando en Él. Y si confiesas tu pecado, si te arrepientes y pones tu fe en Cristo, hoy puedes ser redimido para siempre. Entonces vamos al último punto. El último punto es este. Aquí vemos al final del libro un legado real. Algo que nadie se imaginaba. De aquí sale un legado real. Es un buen recordatorio que el Señor puede tener propósitos para ti y para mí que jamás nosotros nos imaginábamos, hermanos. Jamás. Quizás no, pero no sabemos. Por eso nos toca ser fiel y obedecer al Señor y confiar en Él con nuestro futuro. Como dije ahorita, las bendiciones que se pronunciaron sobre Boaz y Ruth eran más proféticas de lo que las personas jamás se imaginaban. En el versículo 17, el autor menciona de que un hijo nació a Noemí. Aunque fue de Ruth, como ella fue suegra de Ruth, es como si fue de ella, así de cercano era la familia. Pero él ya mencionó eso en el versículo 13. ¿Por qué él vuelve a repetir que ha nacido un hijo? ¿Por qué vuelve a repetir esto? ¿Y por qué termina el libro de esta historia tan linda con una genealogía en los versículos 18 al 22? Es por la conexión que él quería hacer entre estos eventos y el futuro. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Ruth sí iba a recibir un espacio muy importante en la historia de Israel, como Raquel y como Lea. Y Boaz sí iba a ser un hombre reconocido en todo Belén. ¿Por qué? Porque ambos, aunque no lo sabían, terminaron siendo los bisabuelos del rey David, el rey más maravilloso en la historia de Israel. En estos versículos el autor nos está mostrando de que se cumplieron las oraciones de bendición en las vidas de ellos. Que sus vidas, su obediencia y también su sufrimiento, también su dolor, todo tenía un gran propósito. Ellos no pasaron por nada vanamente. Nada fue en vano. El Señor utilizó todo para su bien y todo fue parte de su gran plan. Poco a poco el Señor estaba construyendo su catedral, aunque ellos no lo podían ver. Hermanos, esto sigue siendo verdad para nosotros hoy día. Quizás no nos vamos a convertir en matriarcas o patriarcas, está bien, pero el Señor sigue utilizando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Y el Señor sigue haciendo más de lo que nosotros no podemos imaginar. Piensa en esto por un momento. ¿Cuándo sucedió esta historia? Fue durante el tiempo de los ¿qué? De los jueces. En ese tiempo las cosas se veían mal. Había mucho pecado. Había un ciclo de pecado y juicio. Había muchos que se estaban muriendo. Pero en medio de todo eso, el Señor estaba obrando en el corazón de Ruth, en el corazón de Noemí, en el corazón de Boaz, para asegurar que un día iba a poder llegar un rey para así cuidar a su pueblo y bendecir a su pueblo. El Señor estaba preparando el camino para el rey David años antes de que el pueblo le fuera a pedir al Señor un rey. Así de antemano Él estaba trabajando. Él estaba preparando un rey conforme a su corazón antes de que el pueblo ni siquiera iba a pensar en que iban a querer un rey. En esta historia,
Estamos viendo que el autor, él sabía dónde esto iba a ir. Él estaba escribiendo esto durante el tiempo de David y al mirar atrás, él ve la mano de Dios. Y por eso escribe este libro. ¿Y sabe lo que es aún más asombroso? Ni siquiera el autor vio el producto final. Ni siquiera él vio todo el cuadro. Porque David no era la meta final. David simplemente cumplió parte de la profecía de Génesis 49. Sí, él fue un rey que salió del tribu de Judá, pero él pecó grandemente. Como todos nosotros, él queda corto y quedó corto. Y bajo el reinado de David, muchas personas fueron bendecidas, pero no todas las naciones, como el Señor le prometió a Abraham. Pero vemos, o como vemos, en 2 de Samuel capítulo 7, un día vendría un rey del linaje de David que redimiría a su pueblo de una vez por todas. Y nacería de un linaje de hombres y mujeres imperfectos. ¿Por qué? Para así demostrar que no hay pecado, ni error, ni ninguna persona excluida que Él no pueda hacer una nueva criatura y que Él no pueda usar para su gloria. ¿Quién es ese rey prometido? ¿Quién fue ese rey, el león de Judá? ¿Quién fue ese rey raíz de Isaí? ¿Quién fue el simiente a través de lo cual iba a llegar bendición para todas las naciones? Fue el Rey Jesucristo. Y el primer domingo de Palmas, hace más de 2000 años, Jesucristo recibió una bienvenida de Rey. Pero unos días después, hermanos, Él demostró su amor. Él demostró que Él no era un rey quien vino para ser servido, sino un rey que vino para dar su vida en rescate de muchos. Porque apenas unos días después de ser recibido como rey, Él fue crucificado en la cruz. No por su pecado, sino por el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Entonces, una vez más, yo te animo que te arrepientas de tu pecado y que pongas tu fe en Jesús y permitas que Él sea tu redentor y que Él sea rey de tu vida. Amén. Amén. Oremos, hermanos, una vez más. Padre amado, Padre bueno, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este libro, Señor, que nos acuerda que tú eres un Dios grande y maravilloso. Y que eres un Dios a quien le place utilizar a nosotros, los que éramos pecadores y viles, Señor. A ti te place salvarnos y utilizarnos de formas que jamás nosotros nos podíamos imaginar. Para así nosotros poder disfrutar de tu presencia y de tus bendiciones, Señor. No merecemos esto. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Señor, que utilices a tu palabra para motivarnos a buscar tu rostro y a hacerte fiel, aun cuando a veces esa fidelidad conlleva sacrificios, Señor. Ayúdanos a amarte más, para así estar dispuestos a servirte como discípulos que somos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.